A veces siento que mi historia como artista no es para nada convencional. ¿Quieres saber cómo pasé de esto a esto en nada más 3 años? ¿Y cómo ha ayudado el arte en mi vida? Pues quédate hasta el final porque espero que mis experiencias te puedan ayudar en tu propio proceso. Antes de comenzar es importante dar un breve contexto sobre mí. Desde pequeña crecí al lado de la tecnología. Desde mi Nintendo Wii hasta mi computadora familiar he tenido mucha apertura con el internet, siendo la que mayor me ha ayudado a formar mi personalidad. En primaria nunca llegué a destacar mucho en el arte, incluso podía reprobar muchos de estos temas en clase, y antes de eso dibujaba como cualquier niño pequeño. Tenía una amiga que realmente dibujaba hermoso y sin duda fue muy importante para esta historia. Miraba siempre cómo los demás la felicitaban y halagaban con toda razón por su arte. Y yo quería sentir lo mismo, quería destacarme por hacer algo bien, y quería que los demás notaran mi esfuerzo. Ya para los ejemplos en pantalla tenía un gusto por el dibujo, pero al no tener nada que me animara a mejorar, me quedaba en eso, en ser mala en algo que me apasionaba realmente. Desde mis clases de informática, los juegos en línea han sido muy resonantes en mi vida. El típico Agario, Papas Pizzería o Club Penguin llegaron a ser muy importantes en ese tiempo. Llegaba de mi casa a jugar estos juegos para mejorar y destacar en algo, aunque con el tiempo se fueron volviendo más repetitivos y me tocaba buscar nuevas opciones para divertirme. Por ello me hice una profesional en minijuegos.com, teniendo más de 340 logros y llegando a estar en el top 20 global en su tiempo. Después de esta época me dediqué a jugar más juegos en consolas de Nintendo, desde la 3DS hasta la época de la Nintendo Switch. Le sacaba sus buenas horas a estas consolas. Le podría sacar su propio video de mi historia con los videojuegos, ya que tengo mucho por decir. El tema es que cuando mi Nintendo Switch empezó a generar drift, no tuve más opción que pasarme de nuevo a jugar en laptop, ya que no era tan potente, estaba muy limitada a lo que podía probar, volviendo a aquella época donde jugaba en minijuegos.com, por lo que decidí indagar más en los apartados de juegos.io, y entre ellos estaba... Draguaria, una página muy parecida a Pinturillo. Además de poder dibujar como en cualquier otro sitio de adivinanzas, tenía algo llamado patio de recreo. Es básicamente una zona donde puedes dibujar con otras personas al mismo tiempo. Yo ya tenía una cercanía con el arte que se manejaba en internet, sobre todo por la gran influencia de YouTube, con videos como los animation memes o los story times. Siempre me había parecido interesante el concepto de estos videos. No tenía otras redes sociales más que YouTube y tuve un celular hasta los 15 años, por lo que mis habilidades sociales estaban por los suelos, siendo mi mayor cercanía social con los juegos multijugador. En esta página mayormente se manejaba el inglés y otros idiomas europeos. Llegué a conocer varios que hablaban español, pero en ese momento eran una gran minoría, por lo que mi único medio de interacción era... ¿dibujar? Llegué a compartir más sentimientos con una chica de Qatar que con cualquier compañero de clase, y estaba encontrando algo que me animaba a continuar, ese empujón que me faltaba para forjar mi pasión. Lo que están viendo de Speedpaint de fondo es un redibujo en esta misma página. El dibujo de referencia es este de aquí, hecho un 29 de marzo del 2020, misma fecha de publicación de este video, haciendo que oficialmente se cumplan 4 años. La página no cuenta con opciones de opacidad, de capa o muchos tamaños de pincel, lo que hizo muy complejo la elaboración del dibujo. Aparte de esta página, empecé a experimentar con otros medios. Ya sea en tradicional o digital, intentaba emplear en formatos más serios, sobre todo porque estaba en la búsqueda de mi propio estilo. Aquí tienen algunos ejemplos de esta fase. Ya se podía ver un intento por aprender cosas nuevas, mejorar y sobre todo buscar una propia personalidad artística. Tengo un video hablando sobre algunos aspectos importantes del estilo de dibujo, para todos aquellos que se encuentren en la misma etapa, ya que me hubiera resultado muy fácil tener un tutorial como este en aquella época. Pasaron los meses y decidí adentrarme en completo a esto. Ya había tenido una tableta gráfica antes, pero lo utilicé menos de 4 veces por lo mala que era en el arte. Por lo que por fin me sentía lista para tener una nueva al saber que le iba a dar un buen uso. Le rogué a mi mamá por una tablet nueva y accedió al ver lo mucho que me estaba empezando a interesar el tema. Por lo que encontramos una Wacom Intuos, color pistacho, derivando en mi nombre de usuario para marcar el ciclo de mi nuevo proceso artístico. Dato curioso, actualmente esta tableta se encuentra en estas condiciones. Ya con tableta en mano estaba lista para adentrarme a dibujar, poder mejorar mis habilidades y destacar en la página como siempre había soñado. Pero había un problema. Al ser esto una página de navegador, la tablet no era compatible. No detectaba bien los movimientos, se bugueaba en cada trazo y en su momento pensaba que la página permitía presión de lápiz. Ahora que tengo mejores conocimientos de estos temas puedo comprender que era por el Windows Ink, pero en ese momento el mundo se me destruía a pedazos. No tenía más opción que empezar a trabajar en formatos más serios.
Un tiempo atrás de eso, mis amigos de Draoria me convencieron de crearme un Discord. No estaba tan convencida por malas experiencias en el pasado con redes sociales, pero terminé accediendo. Intentando entender el complejo uso de Discord, entendí el sistema de los servidores, uniéndome a diferentes relacionados a mis gustos o al arte, siendo bastante activo en uno específicamente... furro. Creo que es importante recalcar esto antes de continuar, pero me empezó a interesar esta comunidad desde mediados del 2018. Esto debido a la gran impresión que me causaba lo amplio de la creación de personajes, tantas oportunidades y variables que existían a partir de esta rama. Podría hablar más de esto en el futuro, ya que tengo una opinión y conocimiento bastante amplio del tema. Continuando con la historia, al no tener cómo utilizar la tablet, tuve que empezar a dedicar todo mi tiempo en programas externos, decidiéndome por Medibang Paint Pro, el cual lo sigo utilizando hasta el día de hoy, empezando así a practicar por medio de dibujos regalados. Un dato muy importante que no he mencionado es que todo esto pasó en un año muy específico. Por la crisis de ese año tuve más tiempo para poder abarcar mi arte. Regularmente tenía la pantalla dividida en las clases virtuales y el programa de dibujo. Como estaba diciendo, empecé a regalar dibujos, ya que no tenía tanta afición por cosas como personajes originales o fanarts. Y sentía que podía hacer feliz a los demás por medio de regalar dibujos, llegando a dar más de 700 dibujos en todo este año. Al inicio tenía mucha inspiración del artista Serfrof. Como mencioné anteriormente, en parte comencé todo esto debido a los animation memes, y me siento muy feliz de tener un peluche de este artista, ya que verdaderamente fue un gran pilar en este proceso. Y de ahí deriva la otra parte de mi usuario, Sir Pistacho. En esta época de regalos se puede notar una mejora drástica en cortos periodos de tiempo, incluso de días o semanas donde cambian muchos aspectos a mejor. Si les gustaría saber cómo mejoré tan rápidamente y algunos otros consejos relacionados, estoy trabajando actualmente en un video de todo lo que aprendí para mejorar tan rápidamente. Entonces, si les interesa este tema, se pueden suscribir. Esto fue así durante todo el 2020, hasta que un 20 de febrero del 2021, un amigo me convenció de abrir comisiones. La verdad, estaba totalmente en contra de ello, ya que apenas tenía 14 años y no tenía medios para crearme una cuenta de PayPal, por lo que él se ofreció ayudarme con sus datos para crear un perfil. Entonces es así como comienza, con recién 14 años cumplidos, mi viaje con las comisiones. Al tener tanta experiencia regalando dibujos, ya tenía un gran panorama de cómo trabajar con peticiones, pero aún era muy poco experimentada con el negocio. No sabía ni cómo ni dónde publicitarme. Mis primeros clientes fueron de ese mismo servidor, por lo que decidí unirme a nuevos servidores. Era un trabajo tedioso porque tenía que publicitarme regularmente en todos estos lugares, haciendo que poco a poco mi nombre fuera más conocido. Igual empecé a probar otras redes como Twitter. En la actualidad tengo más de 1600 comisiones a lo que lleva de estos 3 años. Y sin duda ha sido una experiencia muy diferente a lo que esperaba de mi vida. Al ser esto en mis últimos años de colegio, tenía que esforzarme por pasar el año al mismo tiempo de trabajar con muchos pedidos a la vez. Al publicitarme tanto y al tener los precios tan bajos, estaba regularmente cargada de pedidos, lo cual no estaba mal, pero me quedaba con las horas del día contadas para mi tiempo libre. Al ser aún durante la crisis de estos años, aún podía aprovechar para trabajar durante las clases virtuales. Pero ya para finales de 2021 había vuelto a clases presenciales, dificultando esta tarea aún más, ya que entraba a las 7 y salía a las 3 de la tarde, durando igual mucho tiempo para volver a mi casa. Aunque esto hizo que comenzara una nueva etapa. Normalmente no hacía mucho en clase, ya que terminaba mis trabajos muy rápido y no tenía nadie con quien hablar, además de que no me unía a las actividades y tenía mucho tiempo de sobra. Estaba prohibido usar aparatos electrónicos, entonces me quedaba mucho tiempo libre, mientras que mis compañeros estaban practicando bailes, obras de teatro o hablando entre ellos y tardando mucho en hacer sus trabajos. No me quedaba más que explorar cosas nuevas. Aquí fue cuando empecé a practicar dibujo tradicional, y sin duda fue lo más liberador que tuve por ese tiempo. El estar agotada de siempre dibujar lo mismo estilo, mismas poses, mismas caras, ya que alguien me estaba pagando por obtener un producto específico, y no le podía entregar otra cosa a menos de que me lo pidiera, por lo que se hacía muy tedioso tener que trabajar en el mismo formato una y otra vez. Entonces, a partir de eso, en el colegio dibujaba lo que yo quería y en mi casa podía trabajar lo que los demás pedían. Esto me abrió más paso a hacer lo mismo en digital. Tengo como unos 20 dibujos personales en lo que lleva, a comparación de la inmensa cantidad que tengo por trabajo. De todos modos, estoy muy orgullosa del cambio tan marcado que tienen entre ellos. Imagínense si le dedicara el mismo tiempo del trabajo a mi segundo estilo personal.
De todos modos, eso no será tan lejano, ya que entré a la Universidad de Artes, y espero que este sea mi futuro empujón para poder lograr más de mis metas. Todo mi esfuerzo ha valido completamente la pena. Pero ya entrando en temas más privados, hay tantas cosas que decidí no contar, ya que no vienen simplemente al caso o son muy privadas para este video. Pero quiero decir que antes dibujaba en mi cama, en un lugar donde no pegaba la luz, y no creo que llorar todos los días sea algo normal. Por lo que, esto más que un pasatiempo o trabajo, era un escapismo de todo lo que me estaba pasando durante esos primeros años de 2020. ¿Cómo es posible que la vida puede cambiar tanto en nada más 4 años? Ahora me encuentro muy bien. Si le pudiera decir algo a la yo de apenas 13 años que estaba pasando por algo tan difícil y apenas empezando su pasión, le diría que todo pasa por un motivo y que siempre de la oscuridad llega la luz. El estar hasta el fondo del barril y viéndome ahora, no podría decir más. Si me llegaran a preguntar que si volvería a vivir todo con los mismos días, semanas y años malos, sin cambiar nada de lo que viví, diría con una sonrisa que sí, lo haría, porque no sería yo sin nada de lo que me ha pasado.